Un saludo para todos, muy buenos días. Gracias a Dios que nos regala este privilegio de poder encontrarnos esta mañana a través de la tecnología para meditar en la palabra de nuestro Dios. Les invitamos a que oremos hoy por, por una amiga que está estudiando la palabra de Dios, se llama Liliana Saavedra, así que les invitamos a todos a que durante este día compartamos en nuestras oraciones, en nuestras oraciones tengamos en cuenta a nuestra amada Lilia. Bueno, permítanme hacer una oración para abrir la palabra de Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos regalas de despertar, por la oportunidad que nos regalas de ver la luz, la oportunidad que nos das de poder respirar, de despertar junto con nuestra familia, con cada ser, Señor, que amamos. Gracias por todo lo que nos ofreces. Y esta mañana, Padre, queremos suplicarte que en tu infinito amor puedas dirigir nuestra vida, nuestros pensamientos y también que nos hables por medio de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ayer hablamos de Joram y hoy vamos a hablar de Joram. Ayer hablamos de Joram en el reino del norte, en Israel, donde Elías y Eliseo ejecutaron su ministerio, mayormente su ministerio. Pero el ministerio de Elías y Eliseo se extendió hasta el reino del sur, en Jerusalén. El Joram del que vamos a hablar hoy es el rey en Judá y está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Bueno, les decía que Joram había sido rey en Judá, pero al mismo tiempo en el reino del norte, en Israel, había otro hombre llamado Joram que había reinado para el mismo tiempo. Ayer hablábamos de Joram, hijo de Acab, que había hecho lo malo delante de Jehová, que aparentó hacer lo bueno. Pero Joram, hijo de Josafat, ese hombre que había hecho lo bueno delante de Jehová, Josafat, él no solo tuvo a Joram, tuvo otros hijos, pero Joram fue su hijo mayor. Y asumió él el reinado estando Josafat con vida. Si me permiten revisar y leer algunos datos que son interesantes, les invito. Segunda de Crónicas 21 dice la Biblia: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo. Sí, cuando Josafat murió, Joram ya estaba reinando. En otras palabras, el reinado de Joram fue corregente. En otras palabras, mientras vivía su padre, él asumió el reinado. Y lo asumió porque su padre, antes de su muerte, empezó digámoslo así, como a dar la herencia. Ya vamos a leerlo aquí. Entonces le dio esa responsabilidad a Joram. Él no asumió después de la muerte. Y esto lo podemos encontrar allá en Segunda de Reyes, capítulo 8. Que el asunto realmente sucedió así. Bueno, ¿y eso por qué es importante? ¿Es relevante eso? Revisemos y vamos a darnos cuenta que sí es importante. Verso 2: quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, y la Biblia describe los hijos de Josafat, donde la Biblia a veces realmente en muchos casos no toma mucho interés en mencionar los hermanos del rey, pero aquí menciona a los hijos de Josafat y menciona también como tal hermanos, lógicamente, de Joram. Describe la Biblia, el verso 2: hijos de Josafat, a Azarías, a Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero entregó el reino a Joram porque él era el primogénito. Entonces mira lo interesante.
Josafat, estando con vida, entonces entregó a cada uno como parte de su herencia, regalos. Se está refiriendo pues a asuntos económicos que él le dio. Y me llama la atención que describe que les dio ciudades. En otras palabras, las ciudades de Judá él las distribuyó sobre sus hijos para que en cierta medida no fuera que reinaran, pero sí estuviesen ahí como al tanto de esas ciudades, que fuese el canal para el reinado. Ahora, estos hombres empezaron a ser influyentes en estas ciudades, reconocidos en estas ciudades. Cuando muere Josafat, entonces entra Joram. La Biblia describe que Joram asumió el reinado porque precisamente su padre lo dejó como rey por ser el hijo mayor. Si ustedes recuerdan en los tiempos de Jacob, en los tiempos antes, aún para estos días, el hijo mayor recibía una doble porción. Y me refiero a los tiempos de Jacob y Esaú porque Esaú vendió la primogenitura, que no supo reconocer el valor de la primogenitura. No solamente un tema físico, pero aquí se está evidenciando el tema en la herencia, digámoslo así, que era una doble porción. Y aquí Joram asume el reinado. Pero inmediatamente después de la muerte de papá, de Josafat, de un hombre que había intentado y había hecho las cosas bien delante de Jehová, entonces Joram se da cuenta que el reino, digámoslo así, está dividido, que sus propios hermanos están siendo altamente influyentes en esas ciudades que su padre ha dejado, y decide entonces matarlos. A sus propios hermanos. Mira lo que dice el verso 4. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¡Qué triste! Aquí Joram se levanta y destruye a espada a sus propios hermanos y a los príncipes de Israel. En otras palabras, aquellos altamente influyentes en esas ciudades. Y aquellos que tal vez de una u otra manera podrían llegar a ejecutar el liderazgo, en otras palabras, a quitarle la posición a Joram, rey del sur, rey de Judá. Pero ¿cómo es posible que el propio hijo de Josafat, ese hombre que había hecho las cosas bien delante de Jehová, ese hombre que no daba un paso sin consultar a Jehová, sin consultar a través del profeta lo que Dios pensaba, no era posible que de una u otra manera Joram tuviese algo de influencia de su padre? Eso era lo que se podría haber pensado. Pero ¿qué pasó aquí? ¿No hubo una educación en casa? Cuando yo leo el capítulo voy a encontrar, por ejemplo, una carta que le manda Elías más adelante, que los hermanos de Joram eran mejores que él. Pero ¿qué ocurre? ¿Era Joram la oveja negra del hogar? No. Ellos recibieron la misma educación, la misma formación. Pero es cierto que cada vez que tú y yo necesitamos tomar decisiones, el enemigo estará ahí. ¿Y de qué manera lo hizo con Joram? Mira lo que dice la Biblia en el capítulo, ahí mismo, esto lo va a justificar, dice en el versículo 6, verso 5, voy a leer, cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mira la influencia de Joram. ¿De dónde vino? Vino de Atalía. Atalía era la mujer de Acab y Jezabel. Al unirse ese reino, ayer les decía que tal vez Josafat intentó ayudar también al otro reino, no solo porque era el mismo pueblo hacía tiempo atrás, sino también por las relaciones familiares que había. Sí, su hijo Joram se había casado con la hija de Acab y Jezabel.
Y esta mujer tenía el mismo carácter, Atalía, el mismo carácter de su madre. Tenía la misma influencia que su madre. Joram llegó a adorar al mismo Baal, que no había sido nada trascendental en Judá hasta que Joram reinó. Y todo por influencia de Atalía. Todo porque Atalía había movido el corazón de Joram, no solamente a sostener su reinado. La gran mayoría de comentadores señala que Joram le quitó la vida a sus hermanos y a los príncipes por influencia de Atalía. Qué tremendo esto. Ahora, esa idolatría que se estaba viviendo en Judá, en Israel, se trasladó por una mujer a Judá. No estoy diciendo que en Judá no había idolatría, sí, pero no en la misma intensidad, pero no con la misma solidez, digámoslo así, con la misma fuerza. Y en los tiempos de Joram se desarrolló. Voy a leer unos textos más. Dice la Biblia, el verso 7, pero Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho, porque le había dicho que daría una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aquí el Señor, por así decirlo, estuvo a las puertas de quitarle el reinado, pero recordó la promesa que había hecho a David. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y no solo Edom, también, por ejemplo, más adelante describe que se levantó Libna, que fueron derrotados por Judá, pero después se volvieron a levantar y se levantaron otras ciudades. Y esto señala la Biblia porque no andaban conforme el plan de Dios. Pero quiero detenerme en estos textos y cierro. Dice el capítulo 21, el verso 11, además de esto construyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución y empujó a ella, a Judá. Lo triste que destaca la vida de Joram fue la idolatría, que ahora penetró con mucho más ahínco el reinado de Judá. Y aunque Elías, bueno, ayer que días hablamos de la ascensión de Elías, pero esto es un poco antes. En los tiempos de Elías, aunque Elías no ejercía mayor fuerte su ministerio en Israel, sí le mandó un WhatsApp, le mandó una carta, le mandó un mensaje a Elías. Elías le mandó un mensaje a Joram, el rey del sur, y les dijo, verso 12, les llegó la carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de tu padre David, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en caminos de reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, Elías le está diciendo que era perverso, que era un hombre malo, que sus propios hermanos, a quienes él mató, eran mejores. ¿A qué se estaría refiriendo Elías con clasificar a sus hermanos como mejores? Repito, si habían resultado ser la misma, tener la misma educación. Atalía. Jehová herirá, describe la Biblia. Aquí viene entonces la sentencia de parte de Jehová. Jehová herirá, describe la Biblia, a tu pueblo con gran plaga. ¿Y qué tenía que ver el pueblo? ¿Pero por qué el pueblo? Si realmente quien había llevado a la nación a esta condición era precisamente Joram, pues el pueblo decidió obedecer, decidió seguir. Es por eso que tú necesitas tener carácter.
Haz las cosas que Dios señala. Sigue las indicaciones del profeta. Hoy tristemente aún dentro de la iglesia se han levantado tantos líderes para decir cosas absurdas. Pero lo más ilógico es que muchos lo siguen porque siguen una persona y no porque siguen un ser humano y no porque siguen a Dios. A veces que se levanta alguien contra el gobierno de Dios. Digo contra el gobierno de Dios porque Dios le dio el privilegio de asumir una responsabilidad aún dentro de la iglesia. Pero estamos acostumbrados a seguir a hombres, tal vez acostumbrados a seguir pastores, tal vez acostumbrados a seguir personas, sin ni siquiera detenernos nosotros mismos a meditar en la palabra de Dios. Aquí las consecuencias tristemente las está recibiendo el pueblo también. No solo el rey, ya vamos a hablar del rey, sino la nación, porque no logró mantener su carácter fijo, su mirada en Cristo, en Dios y no en el hombre. Porque hasta aquí para muchos del pueblo Joram había hecho cosas buenas. Tal vez había impedido que los habitantes, perdón, se me fue el nombre aquí, que los habitantes de Edom no tomaran posesión de sus ciudades. Y eso tuvo que ser para ellos tranquilidad y como que les dio la garantía de que él estaba haciendo las cosas bien. Pero no. Ahora confiaron en lo que el rey dijera. Y el rey les levantó entonces a Baal ahí mismo en Judá, aquello que había llevado a la destrucción a la nación del norte, y ellos seguían por el mismo camino. Es por eso que la Biblia dice que Jehová irá con una gran plaga. ¿Y sabes cuál fue la plaga? Dios, más que una plaga, Dios permitió que otras naciones se levantaran y que aquí Joram no pudiese hacer nada. Los filisteos vinieron, los árabes vinieron. Y no recuerden que Dios no es que se goce, los levante. Lo que Dios está haciendo aquí es levantando su protección, no porque Él quiera levantarla, es porque el pueblo rechazó a Dios. Y tristemente, por medio de su líder lo hizo. Mira, el texto señala, y termino con esto, tú mismo padecerás muchas enfermedades y una dolencia tal de tus intestinos que te saldrán a causa de tu persistente enfermedad. Y ahí a partir del verso 16 describe que se levantan los filisteos, los árabes, los etíopes. Verso 19, aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad y murió así de una enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años. Reinó en Jerusalén durante 8 años. Murió sin que nadie lo llorara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Saben? Cuando la Biblia dice que no encendieron fuego, ni que lo sepultaron en el lugar de los reyes, es porque el pueblo estaba cansado del liderazgo y del reinado de Joram. Estaban esperando ese día. Estaban esperando la muerte, estaban esperando el fin de los días de Joram. El esposo de Atalía, que permitió que la influencia de ella, bueno, empezando porque fue una mala relación, un muy mal matrimonio que fue en contra de los planes de Dios. Y mire las consecuencias que tuvo.
no solo en su vida personal, no solo Joram hizo lo malo delante de Jehová, sino que condujo al pueblo a hacerlo. Y peor aún, finalmente el pueblo lo único que deseaba con Joram era la muerte de él. No lo reconocieron como rey siquiera en sus últimos días, siquiera en su muerte. ¿Qué días tú estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con cada minuto que Dios te da? ¿Será que estamos conduciendo a nuestra familia a alejarse de Dios o a vivir la experiencia de ese maravilloso ser? ¿Qué se dirá de nosotros cuando no estemos? Bueno, usted dirá, de todo se habla bonito, de todos los muertos se habla bien, pero no es cierto. Aquí Joram, en su muerte, ni siquiera mereció colocarlo en el lugar donde murieron, donde se sepultan los reyes. No mereció eso. No lo aceptó el pueblo, no lo reconoció como rey. Su maldad, su odio fue lo único que se evidenció en su vida. Su anhelo de poder, conseguir el poder sin importar quitarle la vida a quien fuese posible, aún su propia familia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tu vida de qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Por qué se está conociendo tu forma de ser o tu carácter? ¿Se está conociendo ante el mundo por un Dios que tú amas? ¿O se está conociendo tu carácter ante el mundo por lo que has intentado lograr sin importar cómo ni qué medios? Hemos estado en este mundo para formar un carácter para el cielo. Es momento de levantarnos, es momento de revisar nuestra vida, es momento de mirar atrás. De mirar atrás, sí, de mirar atrás, de revisar lo que hemos hecho. Es momento de caer de rodillas y pedirle perdón a Dios por tantas cosas que han estado tan lejos de Dios, que tristemente han sido una influencia negativa para otras personas, para nuestra propia familia. Tú no eres perfecto. Revisa tu vida. Mira las cosas que necesitas cambiar. Efectivamente, estamos en este mundo para prepararnos para un mundo más allá, pero disfrutemos las cosas que Dios nos da. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti aquí en esta tierra también. Es cierto que estamos de paso, pero hay cosas maravillosas que el Señor quiere darte hoy. No desistas del plan de Dios. No permitas que otras personas, por muy buena influencia que puedan tener ante el mundo, influyan en tu vida espiritual, en tu relación con Dios. Nada más debe ser tan importante como la voz del profeta, como la voz de Dios. Recuerda los principios que se implantaron en tu hogar por medio de tus padres. Para aquellos que conocen la iglesia o que fueron muy bien formados, recuérdalos. Ellos querían que tú fueses un hombre de bien, una mujer de bien, una mujer que ejecutase las cosas de Dios, los planes de Dios. Y más que el deseo de tus padres es el deseo de Dios. Dios te dio la vida para ello. ¿Qué estará diciendo el mundo de mi vida?
¿Qué estará diciendo el mundo de mi ministerio? ¿Qué estará diciendo el mundo, mi iglesia, de la vida que yo estoy viviendo? ¿Será que al final de mis días dirán, uy, la verdad ya estábamos cansados de este hombre? Este realmente no fue un líder para nosotros. Muchos dirán que no vivimos del que dirán, sí, efectivamente es una realidad. Tal vez aquí a Joram nunca le dijeron, pero sí estaban agotados. El pueblo sentía que realmente había sido un mal para ellos el reinado de este hombre. ¿Qué legado vas a dejar en tu casa? ¿Qué legado estás formando en tus hijos? ¿Qué legado estás dejando en las personas que te rodean, en tus amigos? Es momento hoy de reflexionar. Es momento de hablar con Dios. Es momento de entregarle nuestro corazón.